echar el tiempo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Pedí del versículo 20, pero vamos a leer del versículo 15. Vamos a poner el versículo 15, por favor, al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Qué bendición que pudo superar los obstáculos del día, del tráfico, del parqueo, de todo lo que se nos presenta. Así es que qué bendición que no se regresó. Dice así el versículo número 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Versículo 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas, para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Hasta ahí vamos a leer. Qué terrible, ¿verdad? No sé si usted pudo comprender lo que estaba leyendo. Sí, es algo escalofriante, hermano. Padre bueno y amado, en esta noche, Señor, queremos darte gracias. Durante tanto tiempo nos han escondido la verdad y es por eso que hoy nosotros nos sorprendemos de recibir tu palabra, Señor. No sé desde cuándo recibimos la verdad. No sé desde cuándo, Señor, descubrieron tu palabra para nosotros. O desde cuándo nosotros decidimos buscar la verdad. Y es por eso que quizás estamos en un lugar donde con solo tener lectura nos da escalofrío. Y muchos, al igual que tu pueblo en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, cuando se leyó tu palabra, lloraron muchos, Señor, porque habían abandonado tu ley. Y esas eran las consecuencias que les habían venido, su situación. Nosotros también, Señor, nos da escalofrío leer tu palabra. ¿Cuántos, Señor, somos igual que Judá, ofreciendo nuestros hijos a Moloc, a Baal, a Tofel, Señor, a Astarte y a tantos dioses paganos? Señor, que esta noche podamos estar atentos a tu enseñanza y que no veamos tu palabra como un azote a nuestras vidas, sino únicamente que nos muestra qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué haremos en nuestras vidas y los que salen de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu pueda gobernar este lugar y nuestros corazones, y que tu palabra pueda ser de bendición para aquellos que realmente siempre buscan la verdad, aunque ésta les mate, como lo hace tu palabra a nuestra carne.
En el nombre de Jesús te damos las gracias por este pueblo que se ha esforzado, Señor, y bendícelos con tu palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Tema difícil, el tema es así, para padres no entendidos, para padres no entendidos. Ese es el tema. Y es muy, muy preocupante, porque este capítulo es un capítulo que abarca gran parte de la vida de Judá, que podríamos decir es parejo para la vida del pueblo de Israel, pero aquí está siendo dirigido especialmente a Judá, pero es lo mismo. Judá es Israel, Israel es Judá, Judá es el reino del norte también es Judá. Todos somos un pueblo, como las iglesias de Cristo, ¿verdad?, que hemos sido redimidas por Él, de la cual yo creo que habemos muchas iglesias de Cristo. Quizás somos pocas en relación al resto de las iglesias, pero el tema no hallaba cómo ponerle, le soy sincero, y en mi corazón nomás pensé en aquellos padres que no somos entendidos, que no hemos sido entendidos y que quizás no seremos entendidos, porque lamentablemente abarca 3 etapas nuestra vida. Tenemos un pasado, tenemos un presente y viene un futuro, del cual mientras estemos en esta naturaleza caída no podemos escapar de esos 3 tiempos. Hasta que seamos glorificados se acabará el pasado y ya no tendremos también ninguna situación en cuanto al futuro. Pero el capítulo narra desde un principio de cómo se encontraba Judá, cómo se encontraba Israel. Y era una niña despreciada, una niña que había sido abandonada, etc. Pero Dios se preocupó y amó a Judá. Mire qué precioso esto. Y es tremendo porque es terrible cuando usted no piensa en Judá, piensa en usted. No piensa en Israel, piensa en usted. No piensa en su hermano, piensa en usted. No piensa en su prójimo, quien quiera que sea, vecino, compañero, jefe, amigos, sino que piense en usted, y este debe ser siempre nuestro sentir. A veces transmito temas, aplicaciones o interpretaciones con el contexto bíblico, pero es lo que yo siento de lo que Dios está hablando a mi vida, y eso es lo que muchas veces uno comparte. Entonces, en determinado momento, me veo como un padre no entendido, porque miro hacia atrás y me doy cuenta de que no pude ser el padre que debía haber sido. Puedo ver mis muchos errores, muchos errores. Y aparte de ello, pudo mostrar Dios que en mí hay o hubo y hay posiblemente ingratitud. Pero le pido al Señor que me dé entendimiento para que en el futuro no encuentre en mí ingratitud, y también que me dé la luz hoy para que yo no cometa esos errores mañana, porque es tremendo cuando usted puede ver que es una cadena. Por ejemplo, el ancestro es una cadena, o la herencia es una cadena, se viene repitiendo y no nos percatamos, estamos cometiendo los mismos errores que inclusive quizás hasta hemos visto en nuestros padres, y no hay un entendimiento, no podemos discurrir y visualizar que estamos repitiendo un marco en nosotros, y posiblemente peor todavía en aquellos que cubrimos, porque al fin y al cabo el error mío, yo estoy consciente que voy a pagar el precio porque yo cometí el error. Pero ¿qué culpa tiene mi hijo de que yo le dé una mala formación? ¿Y qué culpa tiene mi hijo de que yo lo pase por moloco? Porque voy a llegar a ciertos puntos con la ayuda del Señor que usted y yo nos vamos a dar cuenta de lo responsables que somos por ser padres. Entonces, primeramente Dios se preocupó y amó a Judá. Pero esto es lamentable lo que sigue. Solo para verlo irse en pos de otras naciones y sus dioses falsos.
Por casualidad, no me vaya a contestar, por casualidad usted no ha tenido un hijo o una hija que usted ha dado lo mejor para ellos, se ha esforzado por ellos y de repente usted los ve o sabe que cometen cosas, errores, que uno se hunde, uno se decepciona. Es terrible, pues eso fue exactamente lo que el Señor sintió, porque fíjese que el Señor de la nada, de una niña que estaba para morir, no había sido salada, no había sido vendada, su ombligo no había sido quitado, etcétera, todo lo que en otras ocasiones hemos tocado en la enseñanza. En el versículo 15 dice, pero confiaste en tu hermosura. Mire qué tremendo, porque el Señor la amó, se preocupó por ella, la amó, solo para verla, estoy hablando de Judá, solo para verla que se iba en pos de dioses falsos y los adoraba. El versículo 15 dice, pero confiaste en tu hermosura. Mire, qué tremendo. Dios nos da todo, nos tiene de nosotros misericordia, igual que nuestros padres se entregaron por nosotros. Que cosas que ni siquiera sabemos que ellos hicieron para que nosotros no nos hiciese falta algún bien. Solo nosotros sabemos lo que hemos hecho porque a nuestros hijos no les falte nada, y educarlos y llevarlos ahí cortitos, que hasta el pelo se nos ha caído, hermano, por esa preocupación, por esa tensión de que no les falte nada, de que les puede pasar algo, de que alguien los puede tocar, de que alguien los puede violar. Es una infinidad de cosas que uno no confía ni siquiera en el profesor que tienen o en la maestra, una cantidad de cosas que uno, hermano, está trabajando y está pensando en ellos, está en la casa y está pensando en ellos, están dormidos y uno cree que se pueden hasta asfixiar dormidos. O sea, es tremendo la labor de un padre. Y qué tremendo y qué peor sería, para no estar repitiendo la palabra tremendo, y qué peor es que de repente aquello que usted tanto ha cuidado se va en pos de, para nosotros como padres en nuestro tiempo, con un desconocido, con alguien que ni siquiera sabemos cómo se llama, ya sea hombre o sea mujer, con alguien que no sabemos ni de qué familia ni de qué apellido. Es tremendo esto. Le estoy explicando en lo humano para que usted y yo comprendamos cómo Dios se siente con las cosas que nosotros como creyentes hacemos. Porque ¿qué hacemos cuando Dios nos ha bendecido? Bueno, lo que hizo Israel. Pero confiaste en tu hermosura. Y cuando está hablando de hermosura, no solamente de una hermosura física, sino de todos los adornos que Dios le había dado para que se viera bella, para que se viera bello el pueblo de Israel, etcétera. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Mire qué tremendo esto, hermano. Entonces eso significa que crecieron, maduraron y se volvieron famosos, se enriquecieron. Pero aquí viene el detalle tremendo y espantoso que nosotros tenemos que cuidarnos. Y lo vamos a leer en el versículo 22, tal vez no de una forma literal, pero yo le voy a decir qué significa eso. 16:22. Dice así. 16:22, por favor. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado. ¿Sabe qué significa eso? Ingratitud. El olvido es ingratitud. Hermano, si somos ingratos, aún estando conscientes de los cuidados de Dios, si estamos conscientes de los cuidados de nuestros padres y somos ingratos, imagínense qué pueden esperar nuestros padres de aquellas cosas en las cuales nosotros ni siquiera sabemos. Porque yo no sé si el Señor les preservó la vida en un segundo que ni cuenta se dio antes de que entrara por esa puerta. Y usted viene y ni siquiera puede levantar sus manos a Él. Y si Dios le dijera, mira, te acabo de salvar la vida, ¿no hasta le besamos la mano a alguien que nos salva la vida en una emergencia? ¿No hayamos cómo agradecerle? Lo abrazamos, lo besamos,
varón o hembra, por el hecho de que me salvó la vida. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones por el asunto espiritual, no te has acordado, oiga, no te has acordado de los días de tu juventud. Y mira, el Señor, hermano, tiene que decirle las cosas crudas a Judá. Hay momentos, hermano, en que nosotros tenemos que oír, aceptemos. Hermano, yo le suplico que no sea insensato. Hermana, yo le suplico que no sea insensata. Soporte la palabra, no diga, ay, qué dura, Señor, qué fuerte, ay, qué palabra. No, hermano, no vea eso. Solo haga de caso que es mertiolato o mertiolate para la herida que hay que sanar. O solo sepa que hay que extirpar ese pedazo que ya se pudrió de su cuerpo para que no le amputen o no se muera. Así deberíamos nosotros de ver la palabra de Dios. No andemos buscando ahí algo bonito, que eso no da vida, hermano. Eso es engaño, eso es mentira, eso es falsedad. Deberíamos de entrar en la verdad. ¿Por qué? Porque una enseñanza como esta puede hacer que el Señor abra mi entendimiento, o yo, por medio de esa palabra, abra mis ojos y me esté dando cuenta de que estoy pasando por fuego a mi hijo o a mi hija para Moloc, como lo estaban haciendo ellos. Algunos no nos damos cuenta, hermano. ¿Cuántos los que estamos en el Señor nos ponemos a pensar y decimos, Dios mío, cuántos errores cometí yo con mis hijos? ¿Qué hubiera deseado yo que alguien me lo hiciera ver por la enseñanza, me los hubiera hecho ver? Y si es lo que más amo, son a mis hijos. O usted como padre, como madre, no es lo que más ama, es lo que más cuidamos. Del cónyuge no nos preocupamos porque es un adulto en relación a los hijos, pero nuestros hijos todo el tiempo, aunque tengan 30 años, los vemos niños, los vemos incapaces, los vemos impotentes. Si la mamá pudiera, de 30 años todavía le daría la chiche, en el sentido de que lo ve todavía un bebé. Mire, yo tenía 50 años y usted supiera lo que mi madre me decía a los 50 años, usted no lo creería. Me decía cosas que se le hacen a un bebé. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ellos crecieron, anduvieron, se enriquecieron, se volvieron famosos, pero se olvidaron de quién les había dado la vida. Como lo dice ahí, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Entonces aquí estamos viendo el olvido que ellos tuvieron. Se apartaron de Dios, apostataron. Vino la apostasía. El olvido nos lleva a la apostasía. La ingratitud nos lleva a la apostasía porque se apartaron. ¿Qué es lo que hace que abandonemos a nuestros padres? ¿Y cómo se llama el abandono? Apostasía. Apostasía es dejar el camino, darle la espalda a Dios. La apostasía es olvidarnos de Dios. La apostasía es no tomar en cuenta a Dios. Y es algo que ha ido en proceso. Es negar la fe en Dios, negar la fe en el servicio, negar la fe en la adoración, en cualquier cosa que sustituya a Dios. Esa es apostasía. Todo aquello que sustituye a Dios en nosotros es apostasía. Es bien difícil, no lo aceptamos así tan como es. Todo aquello que sustituye a Dios, estoy apostatando, porque estoy cambiando a Dios por. Los cananeos sacrificaban a sus hijos, a Moloc, a Baal, a Tofet, etc. Esto estaba estrictamente prohibido por Dios. ¿Y cuántas cosas están estrictamente prohibidas por Dios y nosotros hacemos en nuestros hijos? Hoy no es Moloc en el sentido literal de pasarlo por fuego. En aquel tiempo era literal. Era hacer un holocausto. Era poner en las brasas, en el fuego, en la leña a los hijos. Era un holocausto.
Tremendo, hermano. En tiempos de Ezequiel, no obstante, el pueblo estaba sacrificando abiertamente a sus propios hijos. Abiertamente. Por eso Dios fue crudo en decirle verdades. Es un Dios que no anda mencionando los favores que nos hace. Es Dios que no nos anda sacando las cosas que nos da. Es un Dios que nos da no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Sin embargo, llega un momento en el que el Señor tiene que decirnos la verdad, como muchas veces nuestros hijos nos han provocado a que les digamos, mire hijo, pero disculpe, pero usted no es independiente. Usted está bajo esta sombra. Mire, disculpe hija, pero usted no se manda sola porque no puede mandarse sola. Si usted fuera independiente en todo lo que usted necesita, bueno, entonces usted estaría sola. Pero no es así. Los hijos le provocan a uno, así como Dios nos provoca. Nosotros provocamos a Dios a que nos hable de esta manera. ¿A cuántos Dios nos ha tenido que decir, ya se te olvidó cómo entraste la primera vez por esa puerta? ¿Cómo venías? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó que nadie daba ni 5 por ti? Y yo me preocupé por ti y te bañé, te limpié, te puse un anillo, te di todo, te engrandeciste, te hiciste famoso y ahora lo que yo te doy, ¿para qué lo ocupas? Como lo dice de una forma, no sé, durísima. Tú y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Imagínese, hermano. Qué terrible. Debido a tales actos perversos entre el pueblo y el sacerdocio, porque también el sacerdocio estaba incluido, el templo ya no era el lugar en el que Dios pudiera habitar. Qué tremendo, hermano. Allá fue literal. Y en nosotros se dará literalmente. En el templo ya no habitaba el Señor. Por las cosas que su pueblo había hecho, por las cosas perversas que habían hecho, el Señor ya no estaba en el templo. Por eso es que Dios ya no hablaba ni por el Urim ni por el Tumín, habla la Escritura. Tanto fue así que pasaron 400 años de oscuridad, de silencio, oscuridad en el sentido espiritual, donde Dios ya no hablaba. Era tremendo, desde los tiempos en los cuales está registrado del profeta Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, hay 400 años de silencio donde no pasaba nada y la gente estaba ahí esperanzada en el movimiento del ángel. ¿Cuál ángel? Si ahí estaba Cristo, y si el ángel alejaba o desviaba de la vista en Cristo, entonces ¿qué clase de ángel pudo haber sido? Eso debía también que analizarlo. ¿Cuánta gente recibe milagros y no se lo agradece a Cristo? Entonces, ¿a quién se lo hay que agradecer? Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Y a qué se debe eso? A que el templo está solo. Y no estoy hablando del templo donde el pueblo se congregaba, estoy hablando del templo que somos nosotros. Y si lo vemos en lo físico, ¿cuántos templos habrán donde Dios no habla? Y lo que menos, si no está Él, lo menos que se hable de su palabra. Cuando Dios abandonó el templo, dejó de ser guía y el protector de Judá. ¿Por qué estamos pasando a Moloc a nuestros hijos? ¿Por qué estamos pasando por el fuego a nuestros hijos? ¿Será que Él ya no es nuestro guía? Porque ¿qué es lo que nos está llevando a pasar a nuestros hijos por el fuego y ofrecérselos a Moloc? Si Dios me guía, no puedo hacer semejante barbarie, semejante crueldad. Porque en aquel caso era literalmente el fuego, era cruel. Hermano, ya se imagina usted pasar a un hijo por el fuego, ver lo que se está quemando. Lo estoy ofreciendo, hermano, hay que ser cruel porque había que matarlo, degollarlo. ¿Y cuánto estamos siendo crueles con nuestros hijos, pasándolos por el fuego? Y no estoy hablando del fuego que quema, literal. ¿Cuántos no tenemos sensibilidad de que estamos entregando a nuestros hijos? Hemos perdido. ¿Por qué? Porque Él ya no nos guía. Porque Él ya no nos protege.
Porque Él ya no habita, y si ya no habita, Él ya no puede dirigir, porque Él dirige. Fíjese bien, hermano, esto es tremendo, es una revelación que Dios le dio al apóstol Pablo para poder comprender lo que era el antiguo pacto y la aplicación en el nuevo pacto. En el antiguo pacto el Señor lo hacía todo externamente y por eso había una ley escrita, pero en el nuevo pacto ya el asunto es de adentro hacia afuera. El Señor hoy dirige de adentro, enseña, etcétera, desde adentro para afuera. Pero si yo estoy pasando a mis hijos por el fuego, como lo hicieron ellos para Moloch, entonces ¿quién dirige mi vida? ¿Quién la dirige? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué se podrá hacer cuando los padres sacrifican a Moloch a sus hijos? ¿Qué más se puede hacer? Hermano, ¿qué más se puede hacer? Cuando los padres voluntariamente los entregan, cuando los padres voluntariamente los llevan, cuando los padres voluntariamente les entregan, cuando los padres voluntariamente los cubren y no de cubrir como Dios guía. ¿Qué se puede hacer cuando son los padres los que hacen esto? ¿Qué más se puede hacer, hermano? ¿Qué más se puede hacer? El templo ya no era un lugar en el que Dios habitaba. En este caso, pueblo y sacerdocios estaban pervertidos. Dejó de ser guía, dejó de ser consejero, dejó de ser proveedor, dejó de ser protector. Fíjese que hay una palabra ahí en el versículo 20. Fíjese que el Señor les dice todo lo que ellos han hecho, cómo ellos se desviaron, la forma de fornicar. O sea, ir en pos de estos dioses, hacer sacrificios, y esto involucra también la inmoralidad. Fíjese que el Señor dice, bueno, no es que esté correcto, no, me refiero a esto. Bueno, han deshecho ustedes con todo lo que yo he hecho con ustedes y les he dado. Bueno, como que dice el Señor así, mire, bueno, de alguna manera eso pues no me hubiera dolido tanto. ¿Comprende? Despifarraron, no valoraron, se metieron, hicieron estas abominaciones, hicieron estas perversiones. Bueno, eso de alguna manera yo lo hubiera soportado, pero, versículo 20, además de esto, por eso me narré todo lo anterior, además de esto, no solamente que eres rebelde, no solamente que te sientes insatisfecho, no solamente, y puede poner muchas cosas. Además de esto, oiga, y hay unas palabras bien claves en lo que sigue. Tomaste tus hijos y tus hijas, tuyos, ¿verdad? De alguna manera, no tanto, espérese. Tomaste tus hijos, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí. Entonces, ¿de quién eran los hijos? De Él. Era la herencia que Él iba a recibir de ellos. Y qué tremendo que lo que es de Dios lo estaban pasando por el fuego. Qué tremendo, hermano. ¿Se ha fijado que hemos enseñado, hermano, de que no podemos disponer de lo que es de Dios? Esos hijos que has parido son míos, dice el Señor. Esos hijos que has engendrado, en el caso de los hombres, son míos. No son tuyos, son míos. Y de igual manera, cuando el Señor enseña sobre el diezmo tú no puedes hacer lo que tú quieres con él, son míos. Imagínese con los hijos, que son almas, que son espíritus, que fueron creados con un propósito increíble, y lo demás, todo eso solo es relleno.
La tierra, las plantas, los animales, etcétera, eso solo es relleno. La lluvia, el sol, la luna, son relleno, eso no es importante. La creación de Él, eso es importante. Nuestros hijos, eso es importante para Él. Por eso, hermano, mire, que nos condenen nuestros hijos, pero no nuestros padres. Perdón, no nuestro Padre. Que nos condenen nuestros hijos, pero no el Señor. Que digan lo que quieran nuestros hijos, pero no Dios. No importa. Que mi papá no me quiere, que mi papá aquí, que mi papá allá, que mi mamá allá, que mi mamá aquí. No importa, no me importa lo que tú me condenes. Yo no quiero que Él me condene. Porque mire, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas, a esas imágenes, a esas llamas, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Mira qué tremendo lo que dice. Y vamos a terminar con esto. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? No sé si está comprendiendo ustedes. Ve la responsabilidad que tenemos, todos los que estamos aquí, porque aún tú, jovencito de 12 años, vas a ser papá. Y tu hija de 12, 15 años, lo que tengas, vas a ser mamá. Y esta palabra también es para ti en su debido tiempo. Aunque son tus hijos, con todo, está diciendo Jehová, me pertenecen a mí, más bien que a ti. ¿Por qué? Una buena pregunta, ¿va? Porque nacieron bajo el pacto. Porque nacieron bajo el pacto. Hermano, mire, especialmente aquellos que nuestros hijos han nacido en Cristo. Y de los que no han nacido en Cristo, nosotros los tenemos que circuncidar y se vuelven del pacto. Si están circuncidados como el antiguo pacto, son del pacto de Dios. Han nacido bajo el pacto. Un pacto inmutable con Israel y también un pacto inmutable con la iglesia. El cual aún el pecado de Israel no pudo abrogar. Estoy hablando del pacto. El pecado de Israel no pudo abrogar el pacto. Qué tremendo eso, hermano. Tu apostasía, tu rebeldía, tu desobediencia, lo que sea, no pudo abrogar el pacto. Por eso Dios está exigiendo que esos hijos son de Él. Entonces esto agrava la culpa de sacrificarlos a Moloc. El niño no se puede entregar por sí mismo, por eso culpa a los padres. El niño no es el que decide. Es el papá, la mamá los que decidimos. El niño es de Dios, lo sepa o no lo sepa, Él no decide. El niño hace lo que yo le digo, el niño va a donde yo lo mando, el niño viene si yo lo llamo, el niño hace si yo lo pongo. ¿Entiende por qué esto agrava la culpa de sacrificarlos a Moloc? Porque dice literalmente, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Está siendo claro y está diciendo, los consumiste en el fuego a ellos. Entonces los niños fueron tomados, los niños fueron llevados, los niños fueron pasados para que fuesen consumidos. No simplemente pasar, sino pasar por el fuego de tal manera que viniesen a ser presa de las llamas en honor a los ídolos. No solamente les estamos permitiendo, no solamente les estamos dando permiso, es que esto es lo tremendo. Nosotros padres debemos de entender, por eso es una enseñanza para padres no entendidos, o sea, lo que están haciendo, pasándolos a Moloc. Es que no solamente es que le estás dando permiso, sino que lo estás entregando. Lo estás pasando por el fuego.
No, hermano, ¿cuánto no teníamos esta enseñanza para que nosotros fungiéramos como padres? Hermano, yo no tuve estas enseñanzas. Y por eso no me detengo, aunque a usted no le agrade. Aunque usted me vea como alguien que soy un estorbo o lo que sea, ya no me importa. A mí eso no me importa, hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero yo no tuve quien me dijera estas cosas. Al contrario, hermano, me daban enseñanza para que mis hijos participaran de todo lo mundano. Nadie me enseñó en mis primeros años, hermano, que San Valentín era una calavera. Y que había una iglesia en México con la calavera de ese personaje que le llaman San Valentín. Nadie me lo enseñó. Y así le podría decir una infinidad de cosas. Y los que sabemos esto no nos callemos. No lo hacemos porque nosotros seamos super santos, no, porque nos han dado la verdad para que la demos. No es nuestra. ¿Comprendió eso último? ¿Y qué dice Levítico 17:7? Levítico 17:7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios. ¿A quiénes? ¿A quiénes entregamos nuestros hijos? Tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Y qué dice también Deuteronomio 32:17? Deuteronomio 32:17. 17. Me han puesto el 27, es 17. ¿Sacrificaron a quiénes? A los demonios y no a Dios. Y óigame, hermano, ¿cuánto nos sentimos ofendidos cuando nos dicen que estamos haciendo eso? Ay, hermano, tan exagerado. Es que son niños, son jóvenes. Hermano, no los podemos tener amarrados. Oiga, ¿cómo no? No son míos. En Cristo es algo escalofriante oír de personas cristianas decir, no, si mire, si ellos tienen derecho, ellos pueden salir, ellos pueden ir, si ya tienen edad, 14 años. ¿Cómo? Tienen 18 años, espéreme. Las mayores grandes estupideces de mi vida las cometí cuando tenía 16, 17, 18, 19, 20 años. Ya hice menos de los 14 para abajo que de los 14 para arriba. Porque de esa edad uno quiere aprender y saber y experimentarlo todo. Pero no tenemos la edad y lamentablemente tenemos padres no entendidos. Salmo 106:37. Pónganme el anterior, por favor. Ahí había algo tremendo que no toqué. Por favor, el anterior. El Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Mire, qué tremendo. Nosotros ni siquiera sabemos a quién estamos entregando a nuestros hijos. Fíjese que nuestros hijos tienen amigos inconversos. Y muchos de ellos, si no están en el Señor, ¿en qué pueden estar? En el ocultismo. Porque sus padres los han entregado a Moloch. Y ahí están nuestros hijos. A dioses que ni siquiera nosotros conocemos. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Mire qué tremendo ese versículo, hermano. Mire, usted trate la manera de anotar esa cita bíblica y búsquela usted, hermano, con sus propios medios, búscala. Yo le puedo dar herramientas para que usted estudie eso, hermano. Métase a las palabras ahí hebreas y estúdielos, por favor. Sea usted su propio maestro y dése cuenta de que si a usted le tocaría enseñar eso, cómo se sintiera de decirle la verdad a la gente. Salmo 106:37, hoy sí. Salmo 106:37.
sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Lo que estoy haciendo énfasis aquí es que usted deje de andarse defendiendo y justificándose con otras cosas, es a los demonios. No queremos aceptar esa verdad. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, y los gentiles no son los inconversos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Mire, papá, mamá, llega un tiempo en que nosotros ya no tenemos ninguna potestad sobre nuestros hijos. Ninguna. Inclusive de los 18 años en adelante, la gran mayoría de las cosas ya no podemos ejercerlas nosotros contra ellos. Entonces, de ese tiempo para allá, usted va a ser libre de eso. Pero mientras tanto, no lo haga. Mire, yo ya no tengo hijos pequeños. Ya están grandes, ya no puedo hacer absolutamente nada por ellos. Usted, si tiene hijos pequeños, preocúpese por esto. Si se preocupa, va a llorar menos. Volvamos a 16:20 de Ezequiel para terminar. El final. ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones? No eran pocas cosas. Y todavía sí sacrificaste a mis hijos. ¿Te era poco lo que estabas haciendo? Arruinaste tu vida, te paseaste en tu vida y todavía vienes y sacrificas a mis hijos. ¿No te fue suficiente gastarte tu dinero? Le puede usted a su hijo. ¿No que también te gastaste el mío? ¿No es lo común? ¿No fue suficiente que te comieras solo lo tuyo? ¿Te comiste lo de tu hermano o de tu hermana? ¿Comprende lo que dice el Señor? ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones? ¿Que tuviste que pasar por el fuego a mis hijos? No sé si me estoy dando a entender en eso. Es que no quiero pasar si usted no entiende eso, hermano. ¿No te fue poco que destruyeras tu vida y te metieras con tanto fulano o con tanta futana? Que también a tus hijos le estás dando, que son míos, les estás dando el permiso para que no fue suficiente que destruyeras tu vida, no fue suficiente que te violaran a ti, no fue suficiente que te faltaran el respeto a ti, porque fuiste desobediente, porque fuiste rebelde. No fue suficiente que se enseñorearan de ti, sino que aparte de eso, estás entregando a mis hijos. Eso es lo que dice esa parte final. Eso es, ¿no fueron bastantes tus pecados? Como si tu impureza no fuese bastante. Tu rebelión fue exagerada y no te bastó. Esto es, miren todas las aplicaciones. Esto es, tú has añadido esta crueldad antinatural y sacrílega. Antinatural. Lo que tú no hiciste por ti y lo que tus padres no hicieron por ti, has venido a hacer esta crueldad con tus hijos. ¿Comprende eso? Lo que no hicieron por ti, has venido a hacer tú con tus hijos. Qué tremendo es Dios, hermano. Ahora entiendo por qué Israel no quería oír la palabra de Dios. Ahora entiendo por qué muchos no vienen a las reuniones de la familia. Porque uno se siente mal, hermano. Pero eso no basta. Volvamos al versículo 22 de ese mismo capítulo. La ingratitud, el olvido. Le dije 22, hermano. El 22, gracias. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones,
no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque el olvido del amor de Dios es el origen de todos los pecados. Cuando se nos olvida que Dios nos ama, entonces da el origen de todos los pecados. Porque podemos en todo el capítulo ver esto. Cuando fuiste despreciada, cuando naciste fuiste despreciada. Yo te tuve lástima y te mantuve viva. Cuando alcanzaste madurez, te tomé como esposa y te bendije. Te adorné con ropas, con joyas. Eras famosa por tu hermosura y por tu riqueza. Sin embargo, lo usaste para entregarte a la prostitución. Te entregaste a los ritos, a toda perversión y a toda práctica idolátrica. Sacrificaste a mis niños. Todo porque te olvidaste de mí. Es lo que dice todo el capítulo. Desde el principio a fin. Y todo es porque tú te olvidaste de mí. Pero mira el 23, el siguiente. Y sucedió que después de toda tu maldad, el ay de dolor. Ay de ti, dice Jehová, el Señor. Mire, los que tenemos hijos adultos, lloramos. Mira cómo sufrimos, porque ya están formados, porque ya hicimos muchas cosas malas. Mire, ese ay de ti, se va a acordar de estas palabras. Hermano, lloramos cuando vemos a nuestros hijos tomar decisiones y no correctas. Nos duele ver a nuestros hijos que no están como deberían de estar, o que no están como deseamos nosotros que estuvieran. Ay de ti. Amén. Padre, Señor, entendemos por tu palabra que el desenfreno de Israel no tuvo límites, por lo que mereció el desprecio de sus mismos enemigos. Porque este es algo, hermano, que yo quería llegar, y lo estoy yendo en oración. Sus propios enemigos los despreciaron. Los propios enemigos aborrecieron lo que ellos hacían. Inconversos. Mire la degradación que Israel llegó a tener, que los filisteos los despreciaron por lo que hacían. Señor, muchas veces no nos damos cuenta que hasta los mismos inconversos nos señalan. Los mismos inconversos tratan la manera de apartarse de nosotros. Porque en este capítulo encontramos que los enemigos de Israel los aborrecieron por lo que hacían. Los filisteos los aborrecían. Señor, no sé ni cómo orar por esta palabra, Señor, porque también yo soy un padre. Y no sé cómo orar, Señor, en esta noche, para que nosotros como pueblo mantengamos esta palabra en nuestro corazón, Señor. Podamos comprender que estamos haciendo una mala labor, Señor, y que estamos entregando a los demonios a nuestros hijos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y solamente voy a terminar orando, Señor, diciendo estas palabras. Que esta enseñanza pueda servirle a un padre no entendido.
En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. A ti